Muy buenas, compañeros y profesora. En esta ocasión se le va a hablar sobre el ciclo Otto estándar y diésel, en el cual está conformado por mi compañero Luis Tapia, Lina Quispe, Claudio Grandón y Nicolás Lancay, y quienes hablan Gonzalo Conejawa. En este presente tema se va a tratar principalmente de los dos temas que son el ciclo Otto diésel y estándar, en el cual se dará a conocer en relación al tema la forma del encendido, así como también las etapas y el procedimiento de ejercicio que se le debe aplicar, complementado junto a un gráfico para que se pueda comprender mejor la diferencia entre ambos. Comencemos primero con el ciclo Otto. Es característico de los motores de combustión interna a gasolina, que enciende por la emisión de un combustible provocada por una chispa eléctrica. Se trata de un ciclo termodinámico, en donde teóricamente el calor se aporta a un volumen constante. El ciclo Otto, el motor de 4 tiempos, está conformado por 6 procesos, de los cuales 2 de ellos no participan como tal en el ciclo termodinámico de fluido que opera. Los tiempos son 4. Comenzamos primero con la admisión, donde la válvula de entrada o admisión está abierta y la de escape se encuentra cerrada. Luego pasamos a la compresión, donde al momento que el pistón se ubica en el punto muerto inferior, la válvula de admisión cierra y la de escape también se mantiene cerrada. En esta fase el pistón asciende y la cámara de combustión disminuye claramente su volumen. Luego pasamos a lo que es la explosión, cuando la mezcla se encuentra totalmente comprimida y las válvulas están cerradas. Una chispa se produce en la bujía y hace que la mezcla arda. Luego, finalmente, pasamos a lo que es el escape, donde al volver el pistón al punto muerto inferior, la válvula de escape se abre para que el pistón ascienda y libere fuera del cilindro los gases que resultan de la explosión. Esto permite que haya nuevamente aire limpio para comenzar el ciclo en la fase de admisión. Ya, muy buenas. Ahora yo le voy a explicar sobre el ciclo diésel. En este tipo de motores, el aire pasa directamente a los cilindros, donde se comprime hasta temperaturas muy elevadas. Posteriormente se inyecta el combustible que se inflama espontáneamente al superarse su temperatura de autoinflamación. Para continuar, tenemos 4 etapas en el ciclo diésel, que serían la admisión, compresión, combustión y escape. Como primero tenemos la admisión, que en la primera etapa se produce el llenado de aire a través de la válvula de admisión a medida que el pistón desciende hasta su punto más bajo dentro del cilindro, que es conocido como el punto muerto inferior. Luego pasamos a la compresión, que acá se cierra la válvula de admisión y el pistón inicia su recorrido hacia el punto muerto superior, comprimiendo con ello el aire alojado en el interior del cilindro, lo que permite elevar considerablemente las temperaturas del aire. Como tercera etapa tenemos la combustión, que antes de que el pistón llegue a su punto muerto superior, el inyector pulveriza combustible en el interior de la cámara, inflamándose al entrar en contacto con el aire caliente. Se le domina la incandescencia, que contribuye a elevar temperaturas del aire, una bujía incandescente, más explicado mejormente. Y por último tenemos la etapa del escape, que la presión generada por la combustión impulsa el pistón hacia abajo, de nuevo, volviéndose este a elevarse a consecuencia de la inercia para expulsar los gases quemados a través de la válvula de escape y reiniciando el ciclo de nuevo. En la parte de arriba se ubica el gráfico del ciclo diésel, en donde la línea celeste que representa la admisión, que se dirige desde el 0 hacia el punto 1. Luego del punto 1 hacia el punto 2 se llama la compresión adiabática, en donde el pistón se mueve del PMI al PMS. El volumen baja y la presión sube. Luego del punto 2 al punto 3 es donde hay el aporte de calor, en donde el volumen sube un poco y la presión se mantiene.
Luego, desde el punto 3 al punto 4, la presión baja y el volumen sube completamente. Eso quiere decir que el pistón baja hacia el PMI. Y luego del punto 4 hacia el punto 1 es donde ocurre la cesión de calor, en donde el volumen se mantiene constante y la presión baja por completo. Y el pistón obviamente sigue en el PMI. Luego, siguiendo con el gráfico de abajo que se corresponde al ciclo Otto, lo mismo. La línea celeste, que es del punto 0 hacia el punto 1, es la parte de la admisión. Luego del punto 1 al punto 2 es donde el volumen baja y la presión sube levemente. El pistón se dirige hacia el PMS. Luego del punto 2 al punto 3 ocurre el aporte de calor, en donde la presión sube al tiro y el volumen se mantiene. Luego del punto 3 al punto 4 ocurre la expansión adiabática, en donde el volumen aumenta y la presión baja. Y ahí es cuando el pistón se dirige hacia el PMI. Luego del punto 4 hacia el punto 1, igual que en el anterior gráfico, el volumen se mantiene constante y la presión baja por completo, y el pistón se mantiene en el punto muerto inferior. En la primera tabla del ciclo Otto de aire estándar teórico se calcula la presión, el volumen y la temperatura en el estado 1, 2, 3 y 4. Estas son algunas fórmulas que se van a ocupar para los ejercicios en el que hay que aplicar la primera ley de termodinámica. En la segunda tabla se ve un poco más sobre lo que hay que calcular, en este caso la Q, la W y la U, que sería el calor, el trabajo y la energía, en el proceso del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4 y del 4 al 1. Estas son algunas fórmulas que se van a ocupar para calcular cada uno de estos datos. Ya. Ahora analizaremos un motor Nissan Murano, donde tendríamos los datos, que sería la relación de compresión, la relación de presión, temperatura, la K y la presión 1. Acá se utilizarán las fórmulas entregadas anteriormente, que se las dijo mi compañero Luis Fernando Tapia. A través de esto sacaremos la presión, temperatura y volumen, que serán analizados en la siguiente tabla. En la siguiente tabla se ponen los estados 1, 2, 3 y 4 y se ponen los datos adquiridos, que sería presión 1, 2, 3 y 4, volumen 1, 2, 3 y 4 y temperatura 1, 2, 3 y 4. Luego de haber desarrollado anteriormente, analizaremos o realizaremos el análisis energético. Para el proceso 1S a 2, podríamos observar que el proceso es adiabático, dándonos a conocer que el calor 1S a 2 va a ser igual a 0. Usaríamos las fórmulas que nos entregan. En este caso sería trabajo es 1S a 2 va a ser igual al volumen constante, paréntesis temperatura 1 menos temperatura 2. Reemplazamos los valores, nos daría un valor de menos 319,417 kJ partido en kilogramo. Realizaremos casi lo mismo para calcular el rendimiento de 1 a 2. Sería volumen constante, temperatura T2 menos T1. Lo reemplazamos, nos daría un valor de 319,417 kJ partido en kilogramo. Ahora sí, utilizaríamos la primera ley de la termodinámica, que nos dice que el calor 1 a 2 va a ser igual al trabajo 1 a 2 más el rendimiento 1 a 2. Si reemplazamos los valores, nos daría un total de 0 es igual a 0. Eso sería diciéndonos que el valor es equitativo y estaríamos correctamente calculando. Luego pasamos al proceso 2 a 3, que es isovolumétrico, dándonos a conocer que el trabajo 2 a 3 va a ser igual a 0. Reemplazamos con las fórmulas que nos entregan para calcular el calor 2 a 3, dándonos un valor de 526,601 kJ partido en kilogramo. Realizamos lo mismo para el rendimiento 2 a 3, dándonos un valor de 526,601 kJ partido en kilogramo. Realizamos de nuevo la primera ley de la termodinámica, reemplazamos los valores, dándonos un total de 526,601, va a ser igual a 526,601, dándonos de nuevo un valor equitativo, que estaríamos correctamente realizado el trabajo. Pasamos a un proceso 3 a 4, donde es adiabático, dándonos a conocer el valor del calor de 3 a 4 va a ser igual a 0. Se reemplazan los valores entregados
y nos quedaría para el tema del trabajo 3S4 un valor de 638,839 kJ partido en kilogramos. Realizamos el mismo proceso para el rendimiento de 3S4, colocamos la fórmula, nos daría un valor de menos 638,839 kJ partido en kilogramos. Utilizamos de nuevo la primera ley de la termodinámica, reemplazamos los valores, realizamos la sumatoria que hay dentro, y nos quedaría un valor de 0 es igual a 0, dando un valor correcto. Por último tenemos el proceso 4S1, que es isovolumétrico. Nos da a conocer que el trabajo 4S1 va a ser igual a 0. Reemplazamos los valores del calor 4S1, reemplazamos y nos daría un valor de menos 207,178 kJ partido en kilogramos. Luego usamos el rendimiento de 4S1, colocamos la fórmula adecuada y nos daría un valor de menos 207,178 kJ partido en kilogramos. Aplicamos de nuevo la primera ley de la termodinámica y nos daría un total de menos 207,178 va a ser igual a menos 207,178, dándonos un valor equitativo y nos estaría diciendo que está correctamente calculado. Bien, Tapia. Juntando los datos recién obtenidos del calor, la energía y el trabajo en la tabla del proceso del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4 y del 4 al 1. Si bien el rendimiento se saca 1 menos 1 partido en relación de compresión elevado a K menos 1. Reemplazando los valores nos da 0,60657, transformándolo en porcentaje a 60,65,7%. La presión media efectiva se saca el trabajo neto dividido en el volumen 1 multiplicado en 1 menos 1 partido en relación de compresión. Reemplazando los valores nos da 320,17 kg. Puesto, podemos decir que el ciclo Otto estándar, el ciclo Otto diésel, vería sus datos como se puede reflejar en las tablas que se han explicado anteriormente, como en el caso de la relación de compresión, donde podemos ver que el valor del ciclo de diésel es mucho mayor que el del ciclo Otto estándar. Podemos observar que varían mucho los datos y se pudo aprender mucho mejor con el gráfico que nos mostraba entre ambos casos.